nombre es Sergio Rojas y a través de dos ejemplos voy a explicarles un poco lo que es la ley de Gauss y el potencial eléctrico. Para explicar un poco la ley de Gauss, les traigo el ejemplo que dice: se tiene un cilindro de longitud infinita, hueco, de radio R, con espesor despreciable y con una densidad de carga superficial uniforme, sigma. Calcular el campo eléctrico generado a una distancia radial r medida desde el eje cilíndrico. Nos pone tres incisos. El primero es que sea r igual a dos veces el radio del cilindro, que sea r igual al radio del cilindro, y en el tercer inciso que r sea un tercio del radio del cilindro. Para comenzar, debemos estudiar cómo se comporta el campo eléctrico generado por esta distribución de carga cilíndrica en un punto alejado. Para eso tomamos un diferencial de carga que se conforma como un anillo a través del cilindro y un punto alejado a una distancia P de la superficie del cilindro. Podemos ver que genera un diferencial de campo eléctrico y este tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Tomamos otro diferencial de carga que sea a una distancia simétrica del primer diferencial y notamos que genera otro diferencial de campo eléctrico donde las componentes en X se suman y las componentes de Y son de igual magnitud pero en diferente sentido, por lo cual estas se terminan cancelando y para finalizar solo se genera un campo eléctrico en la componente X. La ley de Gauss nos explica que estudiará el flujo eléctrico ocasionado por una distribución de carga. Esta distribución puede ser esférica a lo largo de un plano infinito o, como es en este caso, a lo largo de una superficie cilíndrica infinita. Para aplicarla debemos encerrar la distribución de cargas en una superficie hipotética. Esta superficie puede ser mayor, igual o menor a la superficie de la distribución de carga. Esta ley se caracteriza porque esta superficie que tenemos alrededor del cilindro se le conoce como superficie gaussiana. Para saber si se puede aplicar la ley, debemos ver si el campo eléctrico que atraviesa la superficie gaussiana es de magnitud uniforme a lo largo de toda la superficie. Como podemos notar en este ejemplo, es un campo eléctrico uniforme, por lo cual se puede aplicar la ley. La ley nos expresa que el flujo eléctrico será igual a la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de la superficie. Y a su vez, esto será igual a la carga total o la carga neta encerrada en la superficie gaussiana sobre epsilon 0. El diferencial se puede escribir como la magnitud por un vector unitario con su misma dirección. Al no modificarse, esta expresión es igual a esta, por lo cual se puede introducir en esta ecuación y tenemos como resultado que la integral cerrada del campo eléctrico por el vector unitario por el diferencial de superficie será igual a la carga total encerrada sobre epsilon 0. Esta expresión que tenemos acá, a través de una propiedad vectorial denominada producto punto, que nos dice la magnitud del vector de campo eléctrico multiplicado por el vector unitario multiplicado por el coseno del ángulo que separa estos dos vectores. Como podemos observar en el ejemplo o en el diagrama del ejemplo, tienen la misma dirección, por lo que este ángulo es igual a 0. Por convención, el coseno de 0 es 1, el vector unitario es 1, la magnitud es 1, por lo que esto dará como resultado la magnitud del campo eléctrico. Entonces, para concluir, tenemos que el flujo eléctrico será igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de S y a su vez será igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Para dar respuesta al ejercicio, empezamos por el caso donde R será igual a 2 veces el radio del cilindro. Por comodidad tomé la expresión simplificada donde el flujo eléctrico va a ser igual
a la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de S. Y a su vez igual a la carga neta sobre epsilon 0. El campo eléctrico, por ser una constante, a lo largo de toda la superficie del cilindro, sale de la integral, por lo que nos queda el campo eléctrico multiplicado por la integral cerrada del diferencial de superficie igual a la carga neta encerrada dentro de la superficie gaussiana sobre epsilon 0, que va a ser igual a 2pi por el radio de la superficie gaussiana, que en este caso es 2 veces el radio del cilindro, por la longitud del cilindro. Entonces, ¿y quién es la carga encerrada? La carga encerrada está descrita por una densidad de carga, que por fórmula es igual a la carga sobre el área. Despejando la carga tenemos que será igual a la densidad de carga por el área. Y el área es 2pi por el radio del cilindro, en este caso es R mayúscula, por la longitud. Llevando esto a la ecuación inicial tenemos que el campo eléctrico multiplicado por 2pi por 2 veces el radio por L será igual a la densidad de carga por 2pi por R mayúscula por L entre epsilon 0. Simplificando tenemos que las dos R mayúsculas son iguales, terminan siendo 1, las L son iguales, terminan siendo 1, el pi son iguales, termina siendo 1, y despejando tenemos que el campo eléctrico será igual a la densidad de carga sobre 2 veces epsilon 0. Para continuar tenemos que el radio de la superficie gaussiana sea igual al radio del cilindro. Partimos de la misma convención donde el campo eléctrico es uniforme a través de toda la superficie, por lo cual sale de la integral como una constante, y tenemos que la ecuación sería el campo eléctrico multiplicado por la integral cerrada del diferencial de la superficie es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana sobre epsilon 0. Tenemos nuevamente que la integral cerrada del diferencial de S es igual a 2pi por R sobre L, siendo R el radio de la superficie gaussiana, que coincide con el radio del cilindro. Tenemos que la carga será igual a la densidad de carga por el área, teniendo que el área nuevamente es de 2pi por el radio del cilindro, por la longitud del cilindro. Nos queda que será igual a la densidad de carga por 2pi por R por L. Llevando todo esto a la fórmula inicial, tenemos que el campo eléctrico multiplicado por 2pi por R por L será igual a la densidad de carga por 2pi por R por L sobre epsilon 0. Estos dos valores son iguales, se simplifican, y nos da como resultado que el campo eléctrico será la densidad de carga sobre epsilon 0. Y para concluir tenemos para cuando el radio de la superficie gaussiana es menor al radio del cilindro. Por definición tenemos que el flujo eléctrico va a ser igual a la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de la superficie, que será igual a su vez a la carga encerrada sobre epsilon 0. Como en este caso la carga encerrada no existe, es 0, no hay flujo eléctrico, por lo tanto en este punto su valor es 0. Continuamos con el potencial eléctrico. El potencial eléctrico está relacionado con la energía potencial eléctrica. Esta es el trabajo que se requiere para mover una carga desde el punto A hasta el punto B. El potencial eléctrico se define como el cociente de la energía potencial eléctrica entre la carga Q0 que se encuentra en el punto. Sus unidades es el voltio y es útil para calcular el campo eléctrico con facilidad.
Para calcular el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico, partimos del trabajo de la fuerza eléctrica necesaria para mover una partícula desde el punto A hasta el punto B, que va a ser igual a la integral definida entre el punto A y el punto B de la fuerza eléctrica por el diferencial de longitud. El trabajo de la fuerza eléctrica entre el punto A y el punto B es igual a la diferencia entre la energía potencial eléctrica del punto B menos la energía potencial eléctrica del punto A. La fuerza eléctrica es igual a la carga Q0 por el campo eléctrico. Y el potencial eléctrico es igual a la energía potencial eléctrica entre la carga Q0. Hay que encontrar una relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Partimos por introducir estas dos ecuaciones en la expresión inicial. Entonces tendríamos que las diferencias de energía potencial eléctrica sería igual a la integral definida entre A y B de la carga Q0 por el campo eléctrico por el diferencial de longitud. Y en este punto nos encontramos en una propiedad vectorial que es el producto punto. Esto nos da como resultado que el diferencial de energía potencial eléctrica va a ser igual a la carga, al negativo de la carga Q0, porque es una constante, y dentro del integrando del campo eléctrico por el diferencial de longitud, va a estar multiplicado por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo que hay entre la dirección de la diferencial de longitud con la dirección del campo eléctrico. En este caso están en el mismo sentido, en la misma dirección. El ángulo es 0. El coseno de 0 es 1. Por lo tanto, la diferencia de potencial de energía va a ser igual a la integral negativa definida entre el punto A y B del campo eléctrico por el diferencial de longitud. En este punto nos queda igual al diferencial de potencial eléctrico. Y esto va a ser igual al negativo de la integral definida entre A y B de la magnitud del campo eléctrico por la diferencial de longitud. Y es igual al negativo del campo eléctrico, de la magnitud del campo eléctrico por la longitud que separa el punto A y B. Todo esto nos sirve de preámbulo para resolver el siguiente ejercicio, que dice: un protón se libera de reposo en un campo eléctrico uniforme con una magnitud de 8 por 10 a la 4 voltios sobre metros. El protón sufre un desplazamiento de 0,5 metros en dirección del campo. 1. Encuentra el cambio en el potencial eléctrico entre los puntos A y B. 2. Determina el cambio de energía potencial del sistema protón-campo para este desplazamiento. 3. Determine la velocidad del protón después de completar el desplazamiento. Para empezar, determinamos los datos que nos da el ejercicio. Tenemos un campo eléctrico de 8 por 10 a la 4 voltios sobre metros, una distancia recorrida de 0,50 metros o 0,5 metros, una carga, en este caso es un protón, de valor 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, y una masa, que es la masa del protón, que es igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. En este esquema simple podemos ver que la carga se mueve en la misma dirección que el campo eléctrico y se mueve desde el punto A hasta el punto B recorriendo una longitud L. Hay que calcular el diferencial de potencial eléctrico, el diferencial de energía potencial eléctrica y la velocidad final del protón al terminar el recorrido. Para comenzar, sabemos que en las láminas anteriores expusimos que el diferencial de potencial eléctrico es igual a la integral negativa entre el punto A y B del campo eléctrico por el diferencial de longitud, que en este caso es ds. Y va a ser igual al campo eléctrico por la longitud en negativo. A sustituir valores tenemos que la diferencia del potencial eléctrico va a ser igual al menos 4 por 10 a la 4 voltios. En el inciso B o en la parte 2 tenemos que el diferencial de la energía potencial eléctrica va a ser igual a la carga por el diferencial del potencial eléctrico. El potencial eléctrico, la diferencia del potencial eléctrico la acabamos de calcular, por lo tanto, a sustituir valores tenemos que el diferencial de energía potencial eléctrica va a ser igual a menos 6,4 por 10 a la menos 15 joules.
Y para concluir el ejercicio debemos basarnos en el principio de conversación. Para concluir el ejercicio debemos basarnos en el principio de conservación de la energía, donde las fuerzas en el punto A deben ser iguales a las fuerzas del punto B. Por lo tanto, la energía potencial eléctrica en A más la energía cinética en A debe ser igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. La energía potencial en A, ¿por qué esto va a ser? Para concluir con el ejercicio, debemos partir del principio de conservación de la energía, donde la sumatoria de las fuerzas en el punto A deben ser igual a la sumatoria de las fuerzas del punto B. Podemos ver que las fuerzas en el punto A que existen son la energía potencial en el punto A más la energía cinética en el punto A, y las fuerzas en el punto B son la energía potencial en el punto B más las fuerzas cinéticas o la energía cinética en el punto B, que es la que necesitamos. En el punto A la energía cinética es 0 porque parte del reposo. Por lo tanto nos queda que la energía potencial eléctrica en B menos la energía potencial eléctrica en A más la energía cinética en B va a ser igual a 0. Podemos ver que en este punto que tenemos acá está el diferencial de energía potencial. Entonces nos quedaría que el diferencial de energía potencial más la energía cinética en B va a ser igual a 0. Pero si la energía cinética en B es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces nos queda que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a menos el diferencial de energía potencial eléctrica. Despejando la velocidad de esta ecuación, nos queda que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 veces el diferencial de energía potencial entre la masa. Cambiando por valores, nos queda que la velocidad final va a ser igual a 2,76 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Muchas gracias.